Y la oveja que no tenía aceite sobre la cabeza, allí se le colocaban aquellas moscas grandes y bajaban de la cabeza buscando las fosas nasales para meterse. Y cuando se lograban meter dentro de la fosa nasal, ponían huevos que se convertían en gusanos. Y esos gusanos no salían todos para afuera, sino que penetraban hacia adentro, y algunos gusanos entraban hasta la cabeza de la oveja. Y cuando la oveja sentía que ese gusano estaba dentro de su cabeza, entraba en un estado depresivo, de desesperación, y esa oveja se golpeaba contra los árboles, se golpeaba contra las piedras, contra las peñas, en su desesperación, porque tenía esos gusanos dentro de su cabeza. El pastor tenía que hacerle un tratamiento con aceite caliente para tratar de expulsar esos gusanos que estaban dentro de sus fosas nasales, y la oveja volvía a tener paz. Cuando el aceite estaba puesto sobre la cabeza de la oveja, entonces las moscas, el aceite era como un repelente, y las moscas y otras plagas no se acercaban a la oveja, porque el aceite las repelía, era un repelente tremendo, y la oveja tenía paz. Esto es significativo, porque estas son cosas literales que definitivamente fueron y son reales. Las plagas nunca han dejado de existir, nunca han dejado de estar en la tierra, pero espiritualmente hablando, la oveja, el que se considera un verdadero hijo de Dios, no puede vivir sin la unción, sin el aceite fresco sobre su cabeza. El Señor ha prometido, de ahí el Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Es decir, que el aceite era derramado sobre la cabeza de las ovejas y se descurría hacia los lados, se derramaba, y las plagas huían de la presencia de esas ovejas. Espiritualmente hablando, ninguna oveja del rebaño del Señor en el tiempo que vivimos podrá vivir si no tiene la unción sobre su cabeza, si no tiene la unción y sus vestiduras blancas, es decir, la unción y la santidad. Si no las tiene, las plagas van a acercarse y se le va a meter el gusano del orgullo, de la soberbia, de la altivez. Por eso muchas ovejas han sido destruidas, desbaratadas por el diablo, porque han dejado penetrar a su cerebro, a su cabeza, el gusano maligno del orgullo, de la altivez, de la soberbia. Hay gente con un orgullo terrible sin tener en qué fundarlo. No tienen, como dice el dicho, en qué caer muertos, pero tienen un orgullo que sustentan, porque el enemigo les metió eso a la cabeza. ¿Por qué les metió
la altivez, la soberbia, la envidia? ¿Por qué les metió la vanidad? ¿Por qué les metió el enemigo la pereza, la cobardía, la frialdad, la carnalidad, la avaricia? ¿Por qué? Porque no tenían la cabeza ungida con el aceite del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos estarnos librando solamente de moscas, de zancudos, de insectos. La guerra nuestra no es contra carne y sangre, no es contra insectos. La guerra nuestra es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra guerra. Y para poder enfrentar esas plagas demoníacas, poder en la sangre de Cristo, tiene que haber la unción sobre nosotros. Tenemos que tener la cabeza ungida. Aquí dice: unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Pero el Salmo 92:10 dice: porque tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Cada uno de nosotros tiene que tener una unción fresca. Y sabe, hermanos y hermanas, que la unción fresca sobre la cabeza de una persona viene a través de la oración, de la búsqueda del rostro de Dios. La unción fresca sobre mi cabeza viene a través del tiempo que yo pase buscando el rostro del Señor, en comunión con Él, en ayuno, en vigilias, acercándome a su presencia. Entonces viene la unción fresca, no una unción. No van a ungirle la cabeza cada año. Esto es como el pan. El Señor dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Usted no se va a comer un pan hecho hace un año. El pan que atrae y que todos queremos comer es un pan recién salido del horno. La bendición de Dios tiene que ser fresca. Esto indica que todos los días necesitamos del Señor. Todos los días necesitamos de esa unción fresca sobre nuestra cabeza, para que las plagas demoníacas no puedan penetrar. Es más, el escritor a los Efesios, en el capítulo 6, presenta una batalla tremenda y dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos que van a ser lanzados es sobre nuestra cabeza, sobre nuestra mente. Porque el primer ataque del enemigo en contra de una persona es a su mente. La mente, porque es allí donde se va a gestar, donde se va a organizar lo bueno o lo malo. La sangre de Cristo tiene poder. Y esto es muy importante, que la unción, hermano, la unción que debe estar en nuestra cabeza es el aceite tipo del Espíritu Santo. Esa unción fresca, alabado sea el Señor. La unción rompe los yugos. La unción que es tipo del Espíritu Santo y que es producida por el Espíritu Santo de Dios, va a romper los yugos. Dice
la escritura en Isaías 10, versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción fresca sobre la vida de una persona que sirve a Dios no solamente va a repeler las plagas demoníacas que puedan estar alrededor, como dice el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Hay plagas demoníacas, demonios como plagas que vienen a enfrentar, a atacar, a tentar, a empujar a que el hombre, la mujer peque, caiga en tentaciones, caiga en pecados corruptos, pecados peligrosos, escandalosos. Esa es la obra de las tinieblas. La persona que tiene sus vestiduras blancas porque se ha guardado del mundo, se ha guardado del pecado, tiene también la unción sobre su cabeza. Entonces esa unción va a hacer podrir los yugos. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Es decir, que sobre una persona que sirve a Dios, que está ungido, que vive una vida de santidad y santificación, de pureza, los yugos no podrán permanecer. Se pudren por esa unción que posee la persona. Alabado sea el Señor para siempre. Y esto indica también la palabra en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 20. Aquí dice la escritura: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Porque la unción, que es la misma presencia de Dios en nosotros, hace que tengamos discernimiento y que podamos conocer todas las cosas que vienen en contra, los planes de Satanás en contra nuestra. Tenemos que tener la unción del Santo, es decir, la unción del Espíritu de Dios, la unción del Espíritu Santo, para poder conocer, detectar, examinar, entender. Porque cualquiera no entiende, el impío no entiende, un tibio no entiende. Dice el escritor, el libro de Daniel: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, pero ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos entenderán, comprenderán. ¿Cuándo? Cuando está la unción en ellos, cuando está el Espíritu de Dios que los dirige, que los guía, que los gobierna. Bendito sea su nombre por siempre. La parábola de las 10 vírgenes es una parábola, es una semejanza, una alegoría de lo que significa precisamente la vida cristiana, la vida en el Espíritu, porque la vida cristiana ha llegado en el tiempo que vivimos a ser tan liviana, tan fácil de cualquiera decir que es cristiano, cualquiera decir que sirve a Dios y que va a una iglesia.
eso se hizo demasiado barato. Pero según esta parábola, dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La insensatez es terquedad, es necedad. Y estas necias, estas insensatas no tomaron consigo aceite. Esa es la realidad de un verdadero cristiano que no puede andar sin esa unción, no puede andar sin ese aceite sobre su cabeza, sin esa presencia divina que es un repelente contra las plagas demoníacas invisibles que hay alrededor nuestro. Y dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y aquí hay algo muy importante, porque estas no solamente llevaban aceite adentro, sino afuera también. Si lo vemos en la forma espiritual que quiere hablar y que quiere expresar esta parábola, esta palabra, no es una cosa literal, es espiritual, es simbólico, que el verdadero cristiano tiene que tener aceite adentro de su vida y tiene que tener una reserva, y esas reservas son la oración, la búsqueda del rostro de Dios continuamente y estar preparado, porque el día de encontrarse con el Señor es un día no anunciado, es un día de repente, un día repentino, el día que usted o yo nos vamos a encontrar con el Señor. Si no es que haya sonado la trompeta para todos, pues va sonando la trompeta uno por uno, y ese día no está anunciado. Hay gente, como decía recientemente en un mensaje, que ha construido un edificio, una casa, y se está preparando para hacer una fiesta de inauguración y se muere antes de inaugurarla. Pasamos por un lugar en estos días donde hay un edificio grandísimo, donde muchos, por lo menos de 5 o 6 locales comerciales en la parte de abajo, en la parte del primer piso, tiene sótano, tiene un edificio para arriba, pero el hombre se proponía a inaugurarlo, y en la semana de la inauguración se murió. El cristiano no está exento de eso. Nosotros sabemos que en cualquier momento nos vamos a encontrar con el Señor. Él va a encontrarse con nosotros. Alabado sea Dios. Dice el capítulo 5, versículos 14 y 16 del Evangelio de Mateo. Habla de la luz, de la lámpara, y habla de esa necesidad importante que tenemos dentro. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto también es una alegoría. Está hablando de la persona, del hombre. Está hablando del creyente, que es una luz y que está alumbrando a distancias. Y dice el verso 16: así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué indica esto? Que el hombre es visto como una lámpara. El cristiano es visto como una lámpara espiritualmente hablando. De hecho, que la lámpara del hombre es su vida. Y el Señor habla de hacer las cosas antes, las cosas agradables a Dios antes que la lámpara se apague. Es decir, antes que la vida del hombre sea apagada. Lo que vemos que el hombre es visto, el cristiano es visto como una lámpara encendida. Y así tiene que ser. Un verdadero cristiano no puede ser una lámpara echando humo, apagada por falta de combustible, como pasó en esta parábola que acabamos de ver, que aquellas necias, insensatas, no tomaron aceite para sus lámparas. Es decir, estaban vacías, sin la presencia de Dios. Y sin la presencia de Dios, la puerta se cerrará un día, pero no entrará al reino de los cielos. Esto es importante entender, que cada cristiano debe ser una lámpara encendida y una lámpara que se mira a la distancia, una lámpara que se ve a distancia. Debido a esto, la iglesia del Señor también es un pueblo que ha salido y que el Señor sigue diciéndole que no se enrede en las cosas del mundo. Es decir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No, y al no ser del mundo, no tenemos nada que ver con la mundanalidad, la corrupción que hay en el mundo. Que el mundo tenga sus discotecas, sus prostíbulos, sus centros de droga, de prostitución, sus casinos. Que el mundo tenga sus celebraciones. Cada poco es raro el mes que no hay una celebración pagana. Que el mundo la tenga es natural, es lógica, es normal. Pero la iglesia no es del mundo. Y al no ser del mundo, no debe participar en las cosas que el mundo está participando. El Señor quiere que ese pueblo que le sirve a Él no esté mezclado. Es más, la orden divina, como está escrito en Isaías capítulo 52, versículo 11, dice la escritura: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios de Jehová. Está hablando de la gran ramera, de la Babilonia, de la gran ramera que registra el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. El versículo 4 dice: oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío. Está hablando de la madre de las rameras. Y el Señor dice: salid de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esa es la orden y la voz de Dios.
que el pueblo suyo, el pueblo del Señor, debe salir y no debe tocar lo sucio, lo asqueroso, lo inmundo que tiene el mundo corrupto y las religiones que no han hecho ninguna diferencia entre el mundo y la iglesia. Todo pueblo, toda congregación que no hace diferencia entre el mundo perdido y la iglesia es parte de la gran ramera, porque la gran ramera tiene hijas, y esas hijas que tiene la gran ramera como religión, como un pretexto para que el hombre se corrompa, esas hijas también no han trazado una línea. Son religiosos, pero siguen haciendo todo lo que el mundo pecador, corrupto, hace. El pueblo que realmente va a entrar al cielo es un pueblo que se ha estado preparando y que se ha preparado para el servicio de Dios, y que yo como pastor, como ministro del evangelio, debo instruir y enseñar a ese pueblo. Un día un líder religioso que llamamos el Filisteo Mayor decía en una conferencia que yo me ponía a enseñarle al pueblo hasta qué debía comer, y eso es así, eso no es una mentira, es cierto. Al pueblo hay que instruirlo. Mire cómo dice el escritor a los Colosenses en el capítulo 1 versículo 28: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre.